Saludos desde acá, el canal Ordanitos Varios, y quiero hoy mencionarles cómo funciona y más o menos las partes de una bobina de micrófono. Hay diferentes tipos de bobina. Está la bobina móvil, que es de lo que llaman dinámica, que es esta, una bobina móvil dinámica. Está también el micrófono de condensador, está el de cristal, el Electrek. Y bueno, más o menos todos trabajan con el mismo funcionamiento, solo que tienen diferentes tipos de materiales en su construcción, pero más o menos al principio es igual. Y por aquí tenemos una corneta normalita. Le muestro una corneta porque este mecanismo electromecánico trabaja más o menos igualito que una bobina de micrófono, solo que esta, al meterle corriente, ella por aquí va a hacer que vibre y ese movimiento choca contra las partículas de aire y emite un sonido. Este es para sacar sonido, mientras que la bobina trabaja al revés, aunque más o menos tiene el mismo principio que una corneta. Para que ustedes vean que sí se puede utilizar una corneta como micrófono. Una bocina de micrófono lo que hace es, cuando le pega las vibraciones producidas por el aire, claro, uno cuando habla emite unas vibraciones que impulsa el aire. Esas vibraciones pegan aquí en una membrana que es parecida a esta, solo que es más sensible, es más liviana y hace que se mueva. Pero vamos a suponer que vamos a agarrar este micrófono y lo vamos a poner más grande y vamos a decir que es la corneta. En corriente alterna, en milivoltios, y vamos a agarrarla como de micrófono. Lo conecto al voltímetro. Fíjense, yo voy a mover ahorita aquí y vean cómo produce ciertos milivoltios. Vean cómo cambia. Ahorita lo voy a explicar en un dibujito el principio para que vean cómo yo golpeando aquí genero un voltaje alterno. Ahora, si yo hago lo mismo con esta piecita aquí y yo hable, aló, ve cómo se mueve un poquito allá, produce milivoltios o microvoltios. Aló, aló, ya fue que se me pegó aquí. Tengo que ponerlo en la escala de alterna. Si ella le llega sonido, ella va a producir un voltaje, milivoltaje. Microvoltio. Aló, ¿ves? Se puso en 1. Aló, aló. ¿Ves? Claro, mientras más me acerco, las ondas sonoras pegan en la membrana, es como si hicieran esto y la mueven, y por aquí sale un voltaje. Ese voltaje va a entrar al amplificador, que la va a aumentar y sale a su vez por la corneta. Ahora voy a mostrarle la composición, digamos, de un micrófono de este tipo, que es más o menos parecido a como trabaja una corneta. El principio es el mismo. Vamos a hacer un dibujito. Un imán permanente. Lo voy a hacer de una sola forma sencilla. Entonces, bueno, ya después con ese principio es posible que puedan comprender otros modelos. Vamos a hacerla, digamos, este es un imán. Todo es un imán. Un imán permanente, tiene su norte y tiene su sur. Listo. Ahora, para que pueda producirse corriente, necesito enrollar alrededor de este imán una bobina. Vamos a suponer que el cable empieza una punta aquí, pasa por aquí, algo así. Y digamos que termina aquí. Muy bien, fíjate que aquí tenemos sobre este imán, que vamos a suponer que sea un pedazo así como este. Agarramos un alambre, depende del bateaje, es un alambre aislado que tiene ciertas vueltas. ¿Okay? Esta espira está montada a su vez sobre como una especie de cartoncito de papel para que se pueda mover de allá para acá.
¿ok? No va a estar montada fija sobre, para que se pueda mover para arriba y para abajo. Esta bobina está montada sobre un conito así, que sube para acá, y aquí está la membrana. ¿Okay? Esta membrana se va a mover para arriba y para abajo junto con la bobina. Ahora, ¿qué pasa cuando una bobina se mueve sobre un imán? Bueno, ahí estamos entrando en el principio del electroimán. Fíjense, por ejemplo, el imán te está produciendo un campo magnético. Puedo hacer dos cosas. Si yo muevo el imán, ese imán va a hacer que las líneas de fuerza se muevan y van a chocar aquí, van a ser captadas por la bobina y va a producir un voltaje. Pero también puedo hacer lo siguiente, puedo dejar fijo el imán y empiezo a mover la bobina. Al yo moverlo, ahí se va a producir un voltaje y una pequeña corriente. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer que esta bobina suba y baja? Bueno, precisamente va a ser las ondas sonoras que van a pegar contra cuando uno habla o cualquier sonido. Bueno, el sonido tiene ese cierto sonido, esas ondas pegan contra la membrana y la van moviendo a cierta frecuencia. Entonces, ese pequeño movimiento que no se percibe, ese pequeño movimiento va a hacer que la bobina se mueva para arriba y para abajo. El campo de fuerza que está emitiendo el imán va a producir entonces una corriente, una pequeña corriente. Puede ser un positivo y un negativo. Ese positivo y ese negativo va a entrar al amplificador, ¿ok? Que es el que va a hacer que aumente o salga un sonido. Vamos a suponer que aquí entra la planta. Esto entra a la planta. Y la planta a su vez va a sacar igualito por el otro extremo, amplificado, va a sacar igual un positivo y un negativo, que va a entrar igualito a la corneta. La corneta igualito tiene un imán permanente y tiene la bobina. La bobina trae igualito de los dos extremos, colocamos uno aquí y otro aquí. Entonces, cuando yo le meto corriente a la bobina, va a producir un campo magnético. Ese campo magnético va a oponerse al campo magnético que trae este que está aquí. Este trae, y va a hacer entonces que la bobina o se aleje o se atraiga del campo magnético. Y ese movimiento, que a su vez está pegado a una membrana, es lo que va a producir el sonido. El micrófono con las ondas produce una corriente. Esa corriente va a la planta lo amplifica. Esa corriente entra al altavoz y el altavoz vibra, y cuando vibra, esta membrana se mueve, pega con el aire y produce el sonido. Y eso es todo lo que es una bobina de micrófono. Ahora, ¿cuándo se daña una bobina? Sencillamente cuando se corta, se parte esta espira que está aquí. Esa espira se corta, o sea que se corta la soldadura, la bobina se rompe, pues. Y cuando el sonido pega aquí en la membrana, la bobina se mueve, pero no produce ningún campo magnético porque se ha cortado el alambre. Quiero mencionarle que si una bobina de esta se daña, aparte de que se corta o hay cortocircuito, porque como la espira va montada una red de otra, puede ser que se haya ido un aislante y se pongan en corto las espiras. Pudiera ser eso. Pudiera ser también que se despegue un cable, o también pudiera ser que el diafragma ya se haya dañado, entonces no sube ni baja, está trancado. Pues si esto está pegado así, quizá por falta de uso, eléctricamente puede estar buena, pero si el cono no sube ni baja, no va a producir ningún tipo de corriente, que es la que va a amplificar. Y eso es todo. En la corneta, para sonar, necesita un voltaje y necesita un amperaje, una corriente. Esa corriente debe ser necesaria dependiendo del altavoz para que pueda hacer que la membrana se pueda mover. Por eso entonces, si yo multiplico bajo la fórmula de batiaje es igual a
a voltaje por amperaje. Dependiendo de cuánta corriente yo le voy a meter a este altavoz, debo elegir un altavoz, porque hay altavoz, por ejemplo, que son de 10 vatios. Hay altavoz de, no sé, de 20, de 50, de 100 vatios. ¿Ve? Entonces yo, según la corriente que yo le vaya a meter aquí, debo tener la corneta. Que, por ejemplo, yo tengo un altavoz que para moverlo él es de 500 vatios. Es decir, cierto voltaje y cierto amperaje. Se me quemó este parlante de 500, que él con su construcción es 500 vatios. Pero entonces vengo yo, resulta, bueno, vamos a ponerle uno chiquitico cualquiera. Supongo que este sea de 10 vatios. Un ejemplo, de 10 vatios. Quiere decir que yo necesito menos corriente y menos voltaje para poder generar sonido. Pero si yo, donde iba hasta esto de 500 vatios aquí, quito ese y le pongo apenas le doy un poquitico de corriente, se va a quemar la bobina, porque la bobina solamente puede resistir 10 vatios de potencia entre voltaje y amperaje. Entonces yo no puedo poner cualquier corneta con cualquier vatiaje. Todo va a depender de la cantidad de corriente y amperio que me mande la planta, y dependiendo de eso entonces me consigo una corneta o un altavoz. Bueno, les dejo aquí el tutorial. En un próximo video voy a mostrarles ahora cómo conectar esto aquí al amplificador. Hay diferentes conexiones que se usan. Hay conexión jack y conexión plus Canon, que llaman XLR, y la que es de jack. Entonces hay personas que conectan esto a la planta y no saben que esto tiene un positivo y un negativo. Bueno, ahora sí, gracias por ver los videos de Ordanitos Varios. Espero que les pueda servir. Ya estoy cerca de 500 videos con o cerquita. Espero que les pueda servir los tutoriales. Compártanlos también. Si desean hacer una donación por PayPal, bueno, ahí está mi cuenta. Y que la pasen muy bien.